Estamos de vuelta en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Somos Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal. Vamos a conversar ahora con el congresista Gino Costa, integrante del Partido Morado. ¿Cómo está, congresista? Buen día. Carlos, buenos días. Buenos días, Mónica y Fernando. Gracias. Saludos, buenos días. Por la llamada. Gracias. Bueno, antes de ingresar al tema de las interpelaciones, las mociones presentadas, quisiera consultarle respecto a la posibilidad que hay de cambios en el gabinete ministerial. Es cierto que aún no se confirman, pero parece que las variantes son inminentes. ¿Usted cree que en este momento sí es necesario refrescar el gabinete, diríamos, nombrar nuevos ministros para establecer un diálogo mucho más fluido con el Ejecutivo y de paso superar esta crisis política? Bueno, después de unos meses tan duros por la pandemia y el tremendo daño sanitario y económico que nos ha ocasionado, y de cara a Fiesta Patria, yo creo que es un buen momento de revisar la composición del gabinete y hacer algunos ajustes. Eso es lo que ha trascendido, que parece que se está armando un nuevo gabinete con Pedro Cateriano al frente. Él es una persona con mucha experiencia, un demócrata a carta cabal, y esa experiencia le va a venir muy bien al gobierno en este último año, de cara a un Congreso con el cual las relaciones son difíciles y donde además va a haber que sumar todas las fuerzas posibles para sacar el país adelante, especialmente la economía, después de los golpes que ha sufrido, digamos, como consecuencia de la cuarentena, el toque de queda y demás, ¿no? De manera que si eso ocurriera, no me parecería una mala idea, al contrario. Y yo creo que, digamos, con Cateriano en el gabinete tenemos la confianza de que será un último año con un buen equipo, digamos, al frente del gobierno del presidente Vizcarra, ¿no? ¿Reuniría, perdón, el perfil adecuado para la presidencia del Consejo de Ministros? No podemos negar que don Pedro Cateriano ha sido confrontacional con algunos sectores políticos y básicamente el fujimorismo. Sí, bueno, es su estilo personal, pero él ya demostró como primer ministro en el pasado haber sabido, digamos, manejarse perfectamente y utilizar, digamos, las herramientas de la negociación política muy bien y al mismo tiempo ser, digamos, enfático y firme cuando es necesario hacerlo. ¿Se refiere usted que se ha sentado con sus propios enemigos, congresista, y eso ha sido en el momento, digamos, probablemente más álgido del gobierno anterior del señor Humala? Y yo le quería preguntar sobre en la misma línea, ¿no? Hay que no solamente oxigenar, sino reencaminar después del desgaste que todos hemos visto en estos momentos tan difíciles para el país. ¿Dónde deberían estar esos ajustes según la mirada suya y de su representación parlamentaria? Bueno, digamos, ha trascendido, por ejemplo, que vendrían cambios en trabajo, en Produce y en el MIDIS, ¿no? Que son, digamos, ministerios que no siempre han estado alineados con la lógica general del gobierno. O sea que la idea de tener un equipo que funciona como tal, me parece importante, y cambios en esos sectores se entenderían. Pero parece que apuntaría también a neutralizar un desfile, digamos, de interpelaciones, porque el Congreso tiene en la mira al ministro de Salud, al ministro de Educación, por razones distintas, ¿no? Y apuntaría también a una decisión en esa línea. La verdad que no conozco los detalles, no, pero hablo en forma general, digamos. Usted está en el Congreso, sabe cuál es el ánimo del Congreso, hacia dónde apuntan las interpelaciones, también se presumen las motivaciones, entonces, digamos que en ese escenario político, ¿no? Sí, yo no sé si las interpelaciones sean una preocupación, están políticamente motivadas, se lanzan además en un momento en que inevitablemente vienen cambios en el gabinete, con un cierto oportunismo, creo yo, de manera que yo no creo que ese debería ser el principal propósito. Es una opinión muy personal, por supuesto, claro. No estoy hablando acá
a nombre de mi bancada. Pero creo que de lo que se trata es de darle coherencia y consistencia al gobierno, nuevas energías, ¿no es cierto?, para terminar bien este último año, ¿no?, que va a ser tan difícil, sobre todo para reactivar plenamente la economía y terminar, por supuesto, de derrotar a la pandemia, cosa que todavía no hemos hecho, ¿no? En elecciones, ¿no? Y de cara, claro, de cara a las próximas elecciones, sobre todo el segundo semestre de este año va a ser muy difícil en la relación con el Congreso. Esa es otra consideración importante, es decir, contar con un equipo que pueda establecer un nuevo vínculo con el Congreso, cosa que no será fácil, pero tiene que ser una prioridad, porque creo que uno de los déficits que ha tenido el gabinete de mi colega y amigo Vicente Ceballos es ese, quizá porque han estado muy concentrados en la respuesta a la pandemia y eso se entiende, pero se requiere de parte del Ejecutivo una mayor atención y un mayor trabajo político con el Congreso y con sus bancadas, ¿no? Y alguien políticamente experimentado como Cateriano creo que podría hacerlo bien en ese sentido. Gino Costa, buenos días. Nos ha dicho naturalmente días, que las prioridades de quien sea primer ministro tienen que ver con la pandemia por una parte y con la recuperación económica por otra. Pero hace falta llevar a cabo reformas precisamente para que la recuperación económica sea posible. ¿Qué aspectos le parece a usted que son indispensables de reformar o sobre qué hay que poner el acento para que la economía se recupere a partir, por lo menos, del próximo año? Fernando, yo, hago confianza de la gestión que viene desarrollando la ministra de Economía. Me parece que en respuesta a la pandemia se han tomado decisiones importantes para reactivar la economía. Ojalá que tengan los efectos esperados, y habrá que ver qué otro conjunto de medidas podrán adoptarse para alentar ese proceso de reactivación económica, considerando la caída brutal, ¿no?, del PBI. Somos uno de los países donde la actividad económica se ha digamos, paralizado de manera más dramática. Pero yo no me atrevería a hacer recomendaciones en ese terreno, sino hacer confianza en el equipo económico, ¿no es cierto?, al que hay que sumar al Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, y tratar de, ¿no es cierto?, compartir una agenda común con el Congreso para que no tengamos un Congreso que va en una dirección distinta que el Ejecutivo en un momento como este, donde es tan importante, ¿no es cierto?, la unidad de criterios para poder salir adelante, porque si no, las consecuencias son las contrarias, ¿no?, que es lo que hemos venido experimentando. Pero hace falta también tomar decisiones políticas, para eso es que hay un primer ministro político, sobre, por ejemplo, los aspectos en que hemos estado bloqueados durante años, que es el tema de la informalidad laboral y el de las inversiones mineras. Sí, sin duda la inversión va a ser fundamental, porque es la que nos va a poder permitir salir más rápido. Y la más importante inversión que hay en el país es la inversión minera. Eso está clarísimo. Tenemos una oportunidad este último año, ¿no es cierto?, de sacar adelante el mayor número de proyectos mineros, y eso va a determinar, sí, la velocidad con la que salimos adelante. Esa es una, digamos, área de confluencia, una agenda común con el Congreso que habría que este nuevo gabinete tendría que trabajar. Congresista Costa, le pedimos por favor que tenga unos minutitos con nosotros. Tenemos que ir a una pausa obligatoria y regresamos con más, y con usted, por supuesto, hay varias preguntas pendientes. En ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, somos Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal con ustedes. Estamos conversando con el congresista del Partido Morado, Gino Costa. Congresista, quería consultarle sobre la pendiente aprobación en segunda votación de la reforma sobre impedimentos y también lo que está en juego con relación a la inmunidad parlamentaria. Pero, ¿cuándo definitivamente se va a superar esto? No sé si se va a tratar en el próximo pleno la votación,
pero ¿qué opina usted de estos cambios tan radicales que han habido de parte de algunas bancadas? En el caso de Podemos Perú y UPP, que votaron por la aprobación en la anterior legislatura. Sin embargo, ahora prácticamente se les ha desconocido por el sentido, repito, de la votación. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué motivaciones hay ahí? Mira, Carlos, mi opinión es que esta es una reforma urgente, muy importante porque, digamos, va a estar vigente para las próximas elecciones si la aprobamos. Y va a impedir que quienes tengan sentencia en primera instancia puedan candidatear a cargos de elección popular o ejercer la función pública. O sea que es una reforma de gran calado, que tiene ya 16 meses de maduración en el Congreso y en el debate público. El Congreso en 2 oportunidades la ha aprobado, y le corresponde a este Congreso, digamos, ratificarla. Se quiso hacer el lunes, pero no se tenían los 87 votos. Sin esos 87 votos corríamos el riesgo de que la reforma se cayera. De manera que hay que esperar a asegurar esos 87 votos. Como tú has dicho, 8 de 9 bancadas aprobaron en primera votación, pero 2 de ellas ahora han reculado. Entre las 6 bancadas restantes hay 87 votos, pero en el último pleno el lunes habían algunos ausentes. De manera que esa es la razón por la cual el presidente Merino, ahora, con buen para tino, que decidió... la gente entienda en ese mismo sentido, congresista, o sea, la motivación es porque sus candidatos eventualmente podrían tener el problema de no poder postular. Eso es básicamente. No hay ninguna otra explicación, Mónica. El miedo, el temor de que pueda ser un impedimento para ellos mismos o algunos de los integrantes de sus organizaciones políticas. A pesar de que, porque el costo político que están pagando es muy alto, ellos hicieron campañas señalando que apoyarían la reforma política, hace poco votaron en primera votación en menos de 2 semanas. Sí, claro. A mí la verdad me parece, y haciendo una analogía, obviamente, en fin, satírica, pero es como el novio que le dice a la novia, quiero casarme contigo para quedar bien con la familia, y a la hora de los loros, ni hablar, no entra ni a la puerta de la iglesia. O sea, una cosa así, ¿no? Sí, pues no, digamos, es defraudar la confianza ciudadana, ¿no? De manera muy importante. Tendrán ellos que rendir cuentas a sus electores por este cambio de actitud. Pero sin esas 2 bancadas, si es que el resto de bancadas que aprobaron en primera vuelta comprometen a todos sus integrantes, tenemos los 87 votos para hacer esa ratificación lo antes posible. Y si no fuera así, tendría que ir a referéndum, entiendo. Sí. Bueno, es que si no votamos, tendría que ir a referéndum. Pero ya no se aplicaría para esta elección. Exactamente. Ahí está el kit del asunto. El referéndum se vota el día de las elecciones y se aplica a partir del próximo proceso electoral, que sería el año 2022. Esa es la segunda alternativa, el plan B, digamos. Pero lo ideal sería que este Congreso lo ratifique para que tenga vigencia en las próximas elecciones. Hay otras medidas también que están pendientes. La eliminación del voto preferencial. Así es. Es otro asunto que socava, agujerea la paridad y la alternancia que ya aprobamos, de manera que yo espero que eso entre también al Pleno lo antes posible. Y por supuesto, inmunidad parlamentaria, ¿no? Hay un llamado del Consejo de Estado a que se haga una reflexión y se corrige el curso que se había adoptado, digamos, en la última oportunidad que se hizo sin... ¿Cuándo lo va a reevaluar, perdón, la Comisión de Constitución? ¿Cuándo lo va a reevaluar la Comisión de Constitución? Mira, hoy día estamos entrando al debate, y ya estamos en ese debate hace una semana, sobre el procedimiento para nombrar, escoger a las candidatas y candidatos para el próximo proceso electoral. ¿Cómo los partidos escogen? Si lo hacen a través de una asamblea de delegados, que organizan, digamos, la directiva del partido, o lo hace en un proceso electoral organizado por la OMPE con el apoyo del RENIEC y del Jurado Nacional de Elecciones, con un militante un voto, y con voto electrónico no presencial, de manera de evitar el contagio. Eso es lo que nos están proponiendo los organismos electorales. Pero hay una mayoría de bancadas hasta este momento que prefieren la asamblea de delegados, que no es la forma más segura para escoger candidatos en medio de una pandemia y ciertamente no es la más democrática.
ojalá que consigamos los votos para, digamos, escoger los candidatos a través de un proceso pues democrático, ¿no? Una elección sí, donde necesitamos verdaderamente. Gino Costa, he leído con espanto esta mañana que el número de los candidatos con condenas judiciales es de 235 en las elecciones que hemos realizado hace pocos meses, en enero, decía, 235 candidatos condenados. Estamos ante un tema grave, que es el de la complicidad de órganos del Estado con la corrupción. Y por eso quería yo preguntarle, ¿cómo ve usted el estado de la lucha contra la corrupción en vísperas de que un nuevo primer ministro asuma aparentemente? ¿Y cómo evalúa las decisiones que hemos conocido ayer? Por una parte, la primera tomada por la Junta Nacional de Justicia, separando por 6 meses al fiscal supremo Tomás Gálvez, y por otra, de la fiscal de la Nación, quien ha presentado acusaciones contra el excontralor Edgar Alarcón, colega suyo en el Congreso, y contra el excongresista del APRA, Javier Velázquez Quesquén. Bueno, este sigue siendo un tremendo desafío, Fernando, en relación con el cual el Congreso tiene un rol fundamental, no solo en la parte legislativa, digamos, sino en lo que tiene que ver con el levantamiento del blindaje, ¿no es cierto?, aquellos altos funcionarios sospechosos de graves delitos de corrupción. El Congreso anterior se encargó de impedir que la justicia, a través del blindaje, impedir que la justicia pudiera actuar. En la mayoría de los casos, corresponde a este nuevo Congreso revertir esa política y dar luz verde para que sea la justicia, de manera independiente, la que establezca las responsabilidades penales. Y ahí la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene un rol fundamental que cumplir. Y a los cuellos blancos se suman las denuncias constitucionales que tú has mencionado contra colegas congresistas de este Congreso o del Congreso anterior. Entonces esa será, al igual que las reformas políticas, una tremenda prueba de fuego para este Congreso. O sea, terminar las reformas políticas para tener un proceso electoral mejor que los anteriores y una representación de la que nos podamos sentir orgullosos, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que el Congreso dé luz verde para que la justicia pueda establecer las responsabilidades penales de los altos funcionarios y que no más bien obstruya, como lo vino haciendo el Congreso disuelto. Sí, yo saludo la decisión de la Junta Nacional de Justicia adoptada ayer y espero con expectativas una decisión similar en relación con las investigaciones contra el señor Chávarri, ¿no? Muy bien, congresista Costa. Bueno, prueba de fuego no solamente para los congresistas, en realidad al final cuando los congresistas pasan por la prueba de fuego nos podemos quemar todos los ciudadanos, y ese es el problema que tenemos frente a estas situaciones. Ojalá se actúe en consecuencia y en concordancia con lo que hoy necesita el país, que nos pone en un desafío muy pero muy grande en todo lo que es lucha anticorrupción, pero sobre todo coherencia y consecuencia, que es lo que se requiere. Muchas gracias, muy gentil. Vamos a hacer la presentación de nuestro siguiente invitado, vamos a ir después a corte, y estamos hablando de una investigación preliminar que ha comenzado el fiscal Carlos Puma, en el que se basa en un testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, donde se apunta a la campaña del no de Susana Villarán y se apunta a Marisa Glave, ex congresista, al ex ministro Nieto, a la ex colaboradora directa con Susana Villarán y también a un ex regidor, que es Jaime Salinas. Precisamente Jaime Salinas estará con nosotros para responder a eso. Lo ha hecho a través del Twitter, pero evidentemente aquí hay varias cosas que desgajar en el tema de la acusación, que es una acusación seria, haber recibido dinero para esa campaña de parte del grupo Graña. Estamos hablando de varios miles de dólares. Pero volvemos luego de la pausa y luego del gran resumen.